Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El asesinato de 3 carabineros en la provincia de Arauco ha provocado una conmoción nacional. No solamente porque los ajusticiaron, eso es lo que se sabe, sino que además los quemaron. O sea, una demostración no solamente de voluntad de matar, sino de provocar incluso terror y miedo. Los cadáveres, con estos carabineros, lo que se sabe, los trasladaron por una ruta durante 5 kilómetros, por 5 kilómetros, por lo tanto, con una seguridad absoluta de que dominan, al menos en ese momento, estaban dominando el territorio. Estamos con Pablo Urquizar, él es abogado, es profesor de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad San Sebastián. Él fue ex coordinador nacional de la Macrozona Sur en el tiempo de Sebastián Piñera, ha sido asesor del Segundo Piso y ha publicado este libro que se llama Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur, problemas y desafíos actuales, un libro de reciente aparición y que grafica lo que está ocurriendo y naturalmente que es una voz autorizada para que nos cuente qué es lo que está pasando en la Macrozona Sur y si es que esto tiene solución. Pablo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un gran saludo, Tomás, y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo es posible? A ver, yo sé, todos sabemos, los que más o menos miramos la actualidad, que normalmente los grupos que tienen reivindicaciones políticas, territoriales, culturales, con el correr del tiempo, en la medida que toman las armas, muchas veces tienen después relación con el crimen común, con el delito común, con el crimen organizado, con la droga en este caso, o en muchos casos, y que por lo tanto en la Macrozona Sur hay mucho tráfico de droga y algo está ocurriendo con todo esto. Este asesinato, de acuerdo a las características que tiene, ¿es un asesinato de grupos mapuches o también del crimen organizado? Este asesinato, a mi juicio, está vinculado a las orgánicas radicalizadas y terroristas de la Macrozona Sur. Y en ese contexto lo que hay que analizar es cuál es la zona sobre la cual se materializó el triple asesinato. La zona es las comunas que unen Cañete con Tulmo y Cañete Tirúa, que es lo que se denomina el triángulo de la violencia, ¿cierto? La ruta P72 y la ruta P60. Y quien ejerce hoy día el control territorial de esa zona es una orgánica radicalizada y terrorista que se llama Resistencia Mapuche Lafkenche. No se mueve una hoja en la ruta P72 sin que sepa la Resistencia Mapuche Lafkenche. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no tengo duda alguna que está vinculado. Esta orgánica que tiene una doble dimensión. Por un lado, ¿cierto?, sus finalidades políticas de la perspectiva del terrorismo y otra desde el crimen organizado, fundamentalmente como forma de financiamiento con el robo de madera, con el tráfico de armas, munición y también en menor medida el narcotráfico. La resistencia mapuche Lafkenche, Tomás,
es responsable de los atentados más grandes que han existido en la macrozona sur. Por ejemplo, el atentado de 31 cabañas y viviendas el 21 de diciembre del año 2021 en Contulmo, el atentado al Molino Grolmus, el atentado de 35 camiones, vehículos y también maquinarias en el 28 de abril del año 2022 en Los Álamos. La resistencia mapuche lafkenche se da a conocer el 13 de abril del año 2020 en la ruta P-72 con un atentado con disparos directamente a uniformados y civiles. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, las características de lo ocurrido dan cuenta que esto está vinculado precisamente a esta doble dimensión de crimen organizado y también de terrorismo. Ahora, algunos dicen que también que podría haber sido la UAM. Puede ser, porque además hay entre ellos algunas diferencias. No es que estén actuando todos coordinados, sino que hay alguna disputa territorial, quién hace mejor las cosas, quién tiene más atractivo para los jóvenes. Entonces, a lo mejor podría estar la UAM. Sí, mire, acá vamos a ir descartando, ¿cierto? Acá se dice que esto podría haber sido una reacción a la condena de Héctor Yaitul. Bueno, esto con la CAM, ¿no es cierto? Con la coordinadora Arauco Mayeco, esto hay que descartarlo completamente porque en el lugar, antes, ¿cierto? Tenía una poder y un control territorial la coordinadora Arauco Mayeco, pero desde hace bastante tiempo fue desterrada precisamente por la resistencia mapuche lafkenche. Y la Huaychana Ucamapu tiene una presencia en la ruta P-72, pero una presencia menor, ¿cierto? Porque la Huaychana Ucamapu tiene además presencia no solo en la provincia de Arauco, sino también en la provincia de Cautín, Mayeco y también la provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos, por lo tanto tiene una extensión más grande. Y en ese sentido, respecto a dificultades o problemas, la verdad es que lo que se ha visto es al revés, son coordinaciones. Es decir, resistencia mapuche lafkenche con Huaychana Ucamapu funcionan coordinadas y por lo tanto desde esa perspectiva se hace más peligroso lo que está ocurriendo. Ahora, lo que yo he sabido es que hay un tráfico de drogas intenso porque cada vez que hay una falta de control territorial del Estado, obviamente empieza a operar el crimen organizado. Y que para los telespectadores que no conocen bien, que no se acuerdan bien, la provincia de Arauco, de la región del Biobío, es una lengua hacia el sur que llega prácticamente a Tirúa, prácticamente hasta frente a Temuco. Gracias. Y que hay numerosas caletas, refugios naturales para poder desembarcar, y que habría un tráfico intenso de drogas, desembarcando droga en estas caletas. ¿Esto es así? Eso es parte, efectivamente, de lo que se ha señalado y todo da cuenta que efectivamente podría ser así. ¿Y por qué, Tomás? Mira, el control territorial es propio del terrorismo y del crimen organizado. ¿Por qué? Porque lo que buscan es desplazar al Estado de Derecho y que impere la ley del más fuerte. Un ejemplo concreto, Quidico. Quidico en Tirúa, a veces las personas no se conoce mucho esto, pero Quidico tiene un retén de carabineros que ha sido atacado directamente por la resistencia mapuche lafkenche en múltiples ocasiones. No estamos hablando acá de que la resistencia mapuche lafkenche estaba en un atentado, llegó carabineros y se materializó un enfrentamiento. No. La resistencia mapuche lafkenche va a atentar directamente con un retén de carabineros. ¿Para qué? Para eliminarlo. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, a ver, esto es un ambiente, a ver. La Corte Suprema hace un montón de rato, autorizó a los jueces a trabajar en la casa, que no vayan a los tribunales porque en el trayecto les podía pasar algo. Esto, por lo menos hace un par de años que ya está sucediendo eso, ¿no? Así es, desde el año 2021, específicamente en Cañete, la Corte Suprema autorizó de que los jueces, dadas las amenazas, pudieran funcionar de otras regiones, por ejemplo, la región de Los Ríos o la región del Maule o la Araucanía, ¿cierto? En ciertos contextos, y esa es una realidad, y es una realidad precisamente porque en Cañete, a veces se nos olvida, Cañete entre el año 2014 y 2022 incrementó los hechos de violencia vinculados a la macrozona sur en 193%. El Cañete, de las 81 comunas más afectadas en la macrozona sur, es la segunda comuna más afectada en la historia del problema. ¿Quién domina el territorio? Quiero recordar un caso. Equipo de Televisión Nacional que iba a entrevistar a un dirigente mapuche. Héctor Yaitul. Ni más ni menos, a Héctor Yaitul, y resulta que imprudentemente, no debiera ser una imprudencia, si uno camina puede andar por cuando quiera, pero acá no es así. Entonces les dieron autorización para pasar y ellos decidieron irse el día anterior en la noche.
y los atacaron. Un camarógrafo quedó herido, un periodista Núñez quedó... Bueno, tuvieron que escapar, pero los atacaron para matarlos. ¿Por qué? Porque estaban pasando una hora no autorizada, a lo mejor no sabían que eran ellos, pero ese es el control que tienen. ¿Quién domina el territorio? Efectivamente, eso en ese minuto estaba Yaitul en ese contexto y Iván Núñez. A mí me tocó especialmente ir a ese lugar y estar también con Iván en ese minuto y también el camarógrafo. Iban a hacer una entrevista a Héctor Yaitul y efectivamente lo que no sabía Iván es que Héctor Yaitul no domina la zona. La CAM hace rato que dejó de dominar el territorio de la provincia del Cono Sur de Arauco. Y quien lo domina es la resistencia mapuche lafkenche y en menor medida la huichana Ucamapu. Por lo tanto, ¿qué es lo que quería mostrar la resistencia mapuche lafkenche? Que a ese territorio no entraba nadie sin su permiso. O sea, si no entra nadie, ellos dominan el territorio. Absolutamente. Ellos cobran peaje, cobran derechos, cobran protección. ¿Cómo sobreviven? Tomás, esto es tan insólito que en la ruta P72 había existido una barrera que se llamaba la barrera de Huentelolén, que impedía que las personas transitaran libremente desde Cañete a Tirúa, y en esa barrera ellos decidían quién entraba y quién no entraba. Una de las gracias del estado de excepción es que precisamente se logró derribar y derrocar esa barrera y por lo tanto darle tránsito libre a las personas. Pero eso muestra la realidad de lo que estamos conversando en esa ruta especial que es la ruta P72. O sea, a mí me llama la atención porque en la región de la Araucanía están los militares, en la provincia de Arauco está la Armada. La Armada una vez se enfrentó con uno y va a ser acusado, empieza el juicio oral ahora, porque falleció una persona. Pero yo no veo enfrentamiento. O sea, suceden atentados, y yo no veo a las Fuerzas Armadas enfrentándose a estas personas. ¿Tienen miedo? ¿Son pocos? ¿No están? Algo pasa. Sí, yo vería el estado de emergencia en su globalidad, ¿cierto? Si uno analiza los datos objetivos de Carabineros de Chile con el estado de emergencia ha logrado dos objetivos, ¿cierto? Con excepción de lo que ocurrió evidentemente el sábado, pero ha logrado dos objetivos. El primero es reducir los hechos de violencia. Objetivamente, entre el 2022 y 2021 se redujeron 31% los hechos de violencia, entre el 2023 y 2022 un 17% los hechos de violencia, y además se incrementaron detenciones en un 30%. Hoy día vemos detenciones de la resistencia mapuche lafkenche, la huichana Ucamapu, de Héctor Yaitul mismo, ¿cierto?, en el contexto de un estado de emergencia. Por lo tanto, desde esa perspectiva sí ha servido. Pero ¿es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas es un instrumento dentro del poder nacional para efectos de poder desarticular la violencia y el terrorismo. Yo creo que faltan otras herramientas para efectos de poder hacerlo como corresponde. Pablo, vamos a hacer un pequeño alto, pero yo no estoy seguro que sea lo que tú dices, que puede haber otras razones. Volvamos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Pablo Urquiza acerca de la situación en la macrozona sur después del asesinato de los 3 carabineros. Yo tengo teoría no, hechos. Sí, puede ser el estado de excepción constitucional que haya. Las empresas privadas
Todos sabemos que las empresas privadas contrataron personas, inteligencia, equipamiento en el exterior que se vende, pero hay que pagarlo. Tienen drones y empezaron a transmitir en directo los atentados. Perdón, nos llegaba a todos, a mí incluido. Y empezaron a presionar a policías y fiscales. Ahí están, estas son las imágenes, ahí están las fotografías. Y después esto lo hizo Arauco. Y posteriormente la CMPC empezó a hacer lo mismo, con aviones, con sistemas. Bueno, yo creo que parte de la caída en la cantidad de atentados se debe a esto y en la presión que ejercieron sobre el Ministerio Público, ¿o no? Acá hay múltiples factores. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que hay múltiples factores. Entonces yo creo que hay uno es la mayor presencia del Estado. El Estado está más presente. Al estar más presente el Estado provoca disuasión y por ende una menor cantidad de atentados. También se han dado situaciones correctas y positivas como nunca antes se había dado o pocas veces se había dado, que son detenciones infraganti, ¿cierto? Es decir, en plenos atentados se materializan detenciones y eso también disuade desde la perspectiva de los demás orgánicas radicalizadas y terroristas. Y también distintas detenciones que se permiten interceptaciones telefónicas y por lo tanto una red de información que permite inhibir y permite también detener. Un ministerio público, yo lo digo, el fiscal regional, por ejemplo, Roberto Garrido, que lo ha hecho muy bien y hoy día toma la causa, por ejemplo, en la Araucanía. Lo ha hecho tan bien que ahora lo toma la causa no de la Araucanía, sino también del triple asesinato de Carabineros en Cañete. Ya, ¿y Marcela Cartagena? Marcela Cartagena es la fiscal regional. Yo creo que el Ministerio Público de a poco ha ido aprendiendo y ha ido teniendo más capacidad, más facultades y también más herramientas para poder enfrentar la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, pero todavía sigue al debe, ¿cierto? Ella está al debe, ¿no? Yo creo que el Ministerio Público todavía está al debe. ¿Y ella? El Ministerio Público, yo creo, en su conjunto, más allá de una persona, porque... pero por algo le dicen al fiscal de la región vecina, hágase cargo usted. Sí, algo pasa ahí. Sí, pero yo no creo que sea un problema solo de un fiscal, ¿cierto? Esto es un problema de una institución. Solo un punto a tener en consideración. La macrozona sur y las orgánicas radicalizadas y terroristas, tú bien conoces, Tomás, no distinguen divisiones administrativas, ¿cierto? Es decir, la UAM que está en el cono sur de Arauco pasa a Cautín, pasa a Malleco y pasa a la región de los ríos, ¿cierto? Y por lo tanto tienen una complejidad desde el punto de vista de su arista muy clara, ¿cierto? El Ministerio Público no, el Ministerio Público es región de la Araucanía y esa es su competencia, región del Biobío, esa es su competencia, entonces no hay una visión macrozonal como por ejemplo sí la tiene Carabineros de Chile. Hoy día Carabineros de Chile, bajo la lógica del control de orden público, tiene un jefe de zona macrozonal, ¿cierto? Lo mismo la Policía de Investigaciones de Chile, y en ese sentido, evidentemente, me parece que hay que ir avanzando desde el punto de vista... ¿Opera el centralismo en todo esto? Y hago esta pregunta. Dicen que el vehículo en que iban los carabineros asesinados no tenía GPS. Muchos particulares tienen su auto GPS. Esto parece tonto, ridículo. En segundo lugar, que no tenía una comunicación fluida con su mando. En tercer lugar, el fiscal, cuando le avisan, tiene que caminar hasta la fiscalía para tomar una una camioneta, y va solo hasta el lugar, no tiene ni siquiera protección. En comparación a los medios que tienen en otros lugares, con ese lugar que es peligroso, algo pasa acá. Hay un centralismo absoluto, es decir, yo te digo, Tomás, y no tengo temor a equivocarme, que si no muchos atentados anteriores hubiesen ocurrido en Santiago, otro Chile sería hoy día desde la perspectiva de la macrozona. Se habría resuelto. Esto está a 600 kilómetros de Santiago. ¿Qué le va a importar a la moneda? Quidico, Tirúa, Cañete, Contulmo. Ay, pero Pablo fue asesor de segundo piso, o sea, ¿sí? sabe que se trata, o sea, en los tiempos de Piñera tampoco importaba, entonces. Yo creo que una de las cosas relevantes que se hizo en el gobierno del presidente Piñera es que efectivamente yo, siendo de Santiago, me fui a la macrozona sur. Ahora se dice que el gobierno de Piñera no apoyó mucho Carabineros en bienes, en vehículos, etcétera, que ha sido el gobierno que más ha invertido. No, yo creo que es una crítica
política que no está cerca de la realidad. ¿No? Yo creo que no, al revés, porque lo mismo dice este gobierno respecto de las leyes de seguridad, pero no dice que las leyes de seguridad más importantes que ha sacado provienen del gobierno anterior. ¿Cómo se soluciona todo esto? Porque las empresas forestales, que son fundamentales en la zona en cuanto a riqueza, se están yendo. O sea, no se está plantando árboles en Chile, eso significa el fin de la industria forestal chilena. Y eso va a ocurrir porque tiene que estar plantando permanentemente, pues si no, ¿cómo? Y están invirtiendo en Brasil, sabemos que el grupo Angelini ha invertido 3.000 millones de dólares en Brasil, acaba de anunciar la CMPC 4.500 millones de dólares en Brasil, lo han anunciado que están desinvirtiendo en Chile. ¿Se acaba todo esto? A ver, acá no solo la empresa forestal, acá se están quemando escuelas, acá se están quemando iglesias católicas evangélicas, acá se queman centros de salud, Ya, pero acá se eliminan personas, por lo tanto una problemática muy compleja y acá, Tomás, hay que atender cuál es la razón de ser de la existencia del Estado. El Estado existe para eliminar el estado de naturaleza de los seres humanos salvajes, en donde se enfrentan y hacen uso de la fuerza para solucionar sus problemas, para darle seguridad a las personas. Y por lo tanto, acá el Estado lo que está haciendo es fallando su labor esencial, porque sin seguridad no hay libertad. Por lo tanto, lo primero para que las empresas se sientan atraídas para poder invertir es poder tener un mínimo de seguridad. ¿Se sabe algo del atentado a los Grolmus? El atentado al Molino Grolmus, yo hablo muy seguido con Cristian Grolmus, que también estuvo y fue víctima, ¿cierto?, del atentado donde su padre también murió hace unos meses. El atentado al Molino Grolmus lo hizo. ¿Quién lo hizo? La resistencia mapuche lafkenche. Personas con nombre, pero ¿quiénes? Personas con nombre y apellido. Todavía no hay un nombre. Bueno, pero es que ese es el tema. Por eso No estoy hay un preguntando. nombre, no hay un nombre concreto, específico, que dé cuenta. De hecho, yo hablo... Entonces hay un fracaso seguido, acá de la institucionalidad. Sí, y además Cristian ha tenido inconvenientes. Recordemos que el abogado de Cristian y de la familia Grolmus era Luis Hermosilla, entonces evidentemente ha tenido problemas desde el punto de vista de la información y poder acceder, pero evidentemente acá hay, mire, en la región de la Araucanía hay una persona de apellido Cerda que ha sido atentada 77 veces. 77 veces. Yo conversaba con él y nunca ha tenido una sentencia condenatoria, nunca ha habido un imputado conocido, nunca ha habido un detenido en su causa, y evidentemente eso da cuenta de una falta en la obligación de persecución penal respecto al delito específico. Pablo, en el caso de Luxinger Macay, todos sabemos que fueron muchos los atacantes, se condenó a uno, Celestino Córdoba, que además el gobierno anterior de Sebastián Piñera le dio incluso facilidades en cuanto al cumplimiento de su pena, en un régimen prácticamente de semilibertad. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado cede ante las presiones de grupos o de él, que es un asesino? Yo completamente de acuerdo. Yo me acuerdo Bueno, pero ¿por qué cedieron? Mire, yo le cuento una anécdota. Cuando estaba en la macrozona sur, llega el director regional de Gendarmería y me señala que el comunero Celestino Córdoba quiere hacer una actividad, ¿cierto? Y quiere, por lo tanto, está pidiendo autorización para que entren 500 personas. Yo le dije, usted me está hablando del delincuente, porque cuando se habla de comunero, la verdad es que se le minimiza el concepto a lo que es. Entonces, el delincuente, el que está condenado a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio de Luxinger Macay. Bajo ningún aspecto. Entonces ha habido una relativización del Estado frente a lo que ha ocurrido en la macrozona sur. ¿Por qué todos los gobiernos han caído en esto? Porque por ideología, por romanticismo y por indiferencia, ¿no? Indiferencia de Santiago, lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Ideología, no mucho se hablaba de presos políticos, se hablaba de Gualmapu, se iba a Temucuicuy, los atentaban y no se querellaban contra... Quiero hablar del caso de Emilio Berkov. Emilio Berkov lo encontraron con 500 kilos de droga. 824. Más entonces lo que yo tenía por acá, anotado. Bueno, pero resulta que él estaba vinculado a todos estos movimientos. A la Huaychana Ucamapu. Exactamente. Efectivamente. De hecho, Emilio Berkov está vinculado, hoy día está preso, ¿cierto?, por 2 delitos, atentado incendiario y además vinculado, ¿cierto?, al tráfico de drogas, 824 kilos de droga. En ese contexto, Emilio Berkov, ¿quién reivindica a Emilio Berkov?
lo reivindica en múltiples atentados una orgánica específica que es la Huaychán Aucamapu, la misma que es responsable del asesinato del cabo Naín en Metrenco el año 2020, cuyo autor, Luis Tranamil, fue condenado hace una semana por la Corte, por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. ¿Hay fiscales ideologizados? Yo creo que la ideología está presente no solo en el gobierno, está presente en el Ministerio Público, está presente en el Poder Judicial, y me parece que eso es bastante evidente. Ahora, la gran mayoría de los fiscales, la gran mayoría de los jueces, a mi juicio, sí hace su trabajo y cumple la ley como corresponde. En Traiguén, en algún momento, un funcionario judicial le encontraron un montón de armas en la casa, no quería abrir. No había juez que autorizara hacer el allanamiento. Fueron cayendo como palitroques, uno tras otro, porque se inhabilitaban. Tuvieron que recurrir a jueces de otra jurisdicción, ya ni me acuerdo, pero todo es así. ¿Pero qué es eso? Es impresentable. Pero eso ocurrió, ¿no? Absolutamente. De hecho, el caso que usted señala es el caso del señor Pirce. El señor Pirce efectivamente era funcionario 12 años del juzgado de garantía de Traiguén. O sea, estaba vinculado directamente con los juicios que se llevaban a cabo de la orgánica radicalizada y terrorista. En su casa se descubre fusiles de guerra, TNT, explosivos, y cuando Carabineros va a poder allanar el domicilio, ¿cierto? Primero le pide permiso para poder entrar porque evidentemente no tenía la orden judicial, y le señalan que no. Entonces empieza a solicitar a los jueces respectivos, y todos los jueces conocían y estaban vinculados con Pirce, por lo tanto se inhabilitaban, hasta que llegaron a último juez, ¿cierto? Al sexto juez fue, y efectivamente se le autorizó, pero eso evidentemente da cuenta de una corrupción que existía en el Poder Judicial en ese aspecto específico, por ejemplo, de Traiguén. Y la pregunta es, si fue Pirce, ¿era el único funcionario que estaba en el juzgado de garantía de Traiguén vinculado a la orgánica radicalizada y terrorista en la zona? Esa es una pregunta que me parece que no se ha respondido. Hago otra pregunta, ¿cómo consiguió los fusiles? ¿Se supo? No se supo. ¿Para quién eran los fusiles? ¿Se supo? Tampoco se supo. A ver, ¿de qué poder judicial estamos hablando? Porque es un funcionario de ellos. Así es. Actuaron activamente, pero ¿y de qué ministerio público estamos hablando si no es capaz de saber para quién era, quién se los pasó, cómo los adquirió? Sí, hay que decir sí que está condenado hoy día. ¿Ya? No, está condenado estoy hablando hoy día, pero... de lo otro. Sí, porque sí. A ver, ¿para quién eran? ¿A quién estaba vinculado? ¿Se supo a quién estaba vinculado? No, no se Pero supo. si esto es un escándalo, después de todo lo que hemos hablado, ¿esto tiene solución? Perdón. Sí, absolutamente, Así tiene solución. Y en esto a mí me parece que, como dije, yo creo que hay tres elementos que son los elementos más relevantes desde el punto de vista de los problemas que han existido en la macrozona sur, que son la ideología, la indiferencia y también el romanticismo. Y en esto me parece que hay que seguir el ejemplo español, ¿cierto? España se demoró 60 años en derrocar y desarticular a la ETA, ¿cierto? 1958 al año 2018. Pero la base sobre la cual se sustentó la desarticulación de la violencia y el terrorismo fue la unidad de acción del Estado. ¿En base a qué? A un pacto transversal contra el terrorismo y por las libertades fundamentales, en donde se dejó la ideología de lado, se sacó de la reyerta política todo lo que dice relación con el terrorismo, y las dos grandes fuerzas políticas de España, ¿cierto? El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Popular, dijeron, de acá no podemos seguir peleando. ¿Por qué? Porque esto afecta la democracia y los derechos fundamentales, que son los dos valores más importantes que tiene un Estado de Derecho. Y decían, la democracia no solo tiene la opción de defenderse, sino que tiene el deber de defenderse, con todas las herramientas que tiene el Estado, ni una más, ni una menos. Y desde ahí me parece que es un punto de partida con dos elementos fundamentales. Primero, una estrategia. Hoy día nosotros no tenemos estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno particular desde una mirada holística. Prevención, persecución, protección y también reparación. Eso no existe como se hizo en España. Y segundo elemento, inteligencia. Sin inteligencia, las Fuerzas Armadas y las policías operan a ciegas. Alfredo Pérez Rubalcaba señalaba, ministro del Interior en su minuto de Zapatero, cuando le preguntaban cómo logró desarticular a la ETA: inteligencia, inteligencia, inteligencia. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Tenía más preguntas planteadas. ¿Cómo lo hacemos sin RUF? ¿Cómo lo hacemos sin ley de inteligencia que no opera? La ley de inteligencia actual no opera. ¿Cómo
como lo hacemos con partidos que no quieren además legislar en esto, pero se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Será para una próxima. Gracias, Tomás, que esté muy bien. Y a ustedes muchas gracias y gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.